En este video hablaremos de los pueblos precolombinos, pre por antes y colombinos antes de Cristóbal Colón. Estos eran los mayas, incas y aztecas. Los mayas estuvieron en Yucatán desde el 2000 a.C., luego en Belice y en Guatemala. Los mayas se organizaban en tribus, ciudades-estado, quienes compartían el mismo lenguaje, cultura y territorio. Tenían templos con forma de pirámide y ciudades. Su economía se basaba en la agricultura. La principal fue la de la roza, en donde quemaban la selva y usaban la ceniza como abono, específicamente para el cultivo de maíz, además de cacao, chile, aguacate, tabaco y algodón. También estos eran grandes cazadores, ocupaban arco y flecha y anzuelos para la pesca. Su organización social estaba encabezada por un máximo jefe, hombre verdadero. Sacerdotes lo seguían, luego nobles, luego los mercaderes y por último los esclavos. Estos eran de religión politeísta, ya que para ellos el mundo estaba creado por energías sagradas, como los astros, la naturaleza y el sol, representados por dioses. El dios principal era el Itzama, serpiente emplumada o dragón. Los mayas contribuyeron bastante en avances matemáticos y en el desarrollo astronómico, además de dejar su historia, calendario, mitología y rituales. Los incas. El origen de los incas se halla en la fundación de la ciudad de Cusco, hacia el 2000. Conquistaron la costa sur de Perú, el noreste de Argentina y parte del territorio chileno. Los incas crearon un imperio unificado, cultural y políticamente. Tenían una jerarquía social. Su organización política era el emperador, los prefectos y los gobernadores. También su organización social estaba dividida en una pirámide. En la cima estaba el emperador y los familiares. Luego venía la nobleza terrateniente, que era la fuente principal de civiles y militares y de religión. Población común, que eran los trabajadores. Y finalmente las yanaconas, criadas del emperador o de la nobleza. La agricultura sentaba la base de su economía. Cultivaba maíz, quinoa, coca y papas. Su religión fue el culto de los antepasados. Unos de ellos eran Inti, que era el sol, y Viracocha, dios creador. Los incas nos dejaron el legado de Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Además de que gracias a ellos tenemos mayor conocimiento sobre la medicina natural. Usaban plantas como la coca, llantén o la ruda. Pueblo azteca. Los aztecas se localizaban en México central, en los alrededores del lago Texcoco. Eran un pueblo imperial, es decir, no podían desobedecer al emperador, el cual se decía que era el representante del dios Huitzilopochtli. Los aztecas se organizaban por lazos de parentesco en grupos que tenían una jurisdicción comunal. Sus clases sociales eran el emperador, la nobleza, los trabajadores y los esclavos. El comercio era la principal actividad económica gracias a sus grandes mercados. En su economía fue predominante el trueque. Su agricultura se basa en el cultivo del maíz, en huertos flotantes o chinampas, además de cultivar papas, frijoles, chile, algodón y frutas. Su religión fue politeísta. Cada actividad natural y humana estaba encargada en un dios. Habían varios dioses, pero el principal era Huitzilopochtli, cuyo nombre significa colibrí azul a la izquierda. Era el dios azteca del sol y la guerra. Los aztecas nos dejaron sus hermosas esculturas, arquitectura y su literatura.